Hola a todos, muchas gracias por ver este video. Nosotros publicamos contenido nuevo todos los días, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. De verdad agradecemos mucho tu apoyo. Parte 1. El inicio de la grieta. El sonido de la lluvia golpeando los balcones de Sevilla parecía un telón de fondo demasiado perfecto para la escena que estaba a punto de marcar mi vida. Ricardo hojeaba un periódico en la sala, distraído, cuando yo recibí un mensaje inesperado. Nos vemos en la exposición. Te va a encantar. Era Mateo, un antiguo compañero de la universidad al que no veía desde hacía años. No debería haber sentido aquel cosquilleo en el estómago, pero lo sentí. La curiosidad, la memoria compartida y algo que no me atrevía a nombrar me empujaron a aceptar. La galería de arte en Triana estaba iluminada con tonos cálidos que contrastaban con el gris del cielo exterior. Entre las pinturas apareció Mateo, con esa seguridad tranquila que siempre lo caracterizó. Nos saludamos como si el tiempo no hubiera pasado, aunque el mundo alrededor parecía detenerse por un instante. No imaginé volver a verte aquí, dije intentando sonar casual. Y yo no imaginé que aún recordarías mis mensajes, respondió él, con una sonrisa. Hablamos de todo y de nada, entre cuadros y copas de vino. Pero en un rincón silencioso de la galería, nuestras palabras se apagaron, y lo único que quedó fue un gesto inevitable, un beso. Me alejé de inmediato, con el corazón latiendo desbocado. Sabía que había cruzado un límite. Y sin embargo, al volver a casa bajo la lluvia, la imagen de ese instante me acompañaba como una sombra luminosa, imposible de apartar. Parte 2. La línea invisible. Los días siguientes parecían iguales en apariencia. Desayunos rápidos con Ricardo, rutinas de trabajo, llamadas familiares. Pero dentro de mí todo había cambiado. La normalidad se sentía frágil, como una tela demasiado fina a punto de rasgarse. Cada vez que miraba a Ricardo, me preguntaba si notaba mi distracción. Él seguía siendo el mismo, atento, práctico, convencido de que nuestra vida en Sevilla era estable y segura. Yo asentía a todo, fingiendo sonrisas, mientras en mi cabeza aparecía una y otra vez la escena en la galería. Mateo me escribió de nuevo. Hay una feria de libros en Córdoba. Deberías venir. Sin compromisos, solo como antes. Dudé. La lógica me decía que debía borrar ese número. Pero la emoción, esa parte de mí que llevaba años dormida, me empujó a aceptar. En Córdoba, entre puestos de libros y el murmullo de la gente, lo vi de nuevo. Nos movíamos como dos viejos amigos, riendo de anécdotas universitarias, compartiendo recuerdos que parecían demasiado vivos. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había algo más, una línea invisible que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. ¿No tienes miedo de que te descubran?, preguntó Mateo, bajando la voz. No es miedo. Es vértigo, respondí sin pensar. Esa confesión me sorprendió a mí misma. Sentí que estaba entregando una parte de mí que llevaba guardada demasiado tiempo. Y en medio del bullicio de la feria, comprendí que aquella historia no había hecho más que empezar. Parte 3. El eco en Granada. Un viaje improvisado a Granada fue la excusa perfecta. Ricardo pensó que iba con unas amigas de trabajo para despejarme, y yo no lo contradije. En realidad, era Mateo quien me esperaba en la ciudad, con la Alhambra como testigo de un encuentro que se volvía inevitable. Caminamos por las calles empedradas del Albaicín, con guitarras flamencas sonando a lo lejos. La ciudad tenía un aire mágico, como si cada rincón guardara secretos. Y allí estábamos nosotros, siendo parte de uno de ellos. No deberíamos estar aquí, susurré mientras subíamos hacia un mirador con vistas a la Alhambra iluminada. Precisamente por eso estamos, respondió Mateo, con calma. Nos detuvimos en silencio, contemplando las luces que bañaban los muros rojizos de la fortaleza. El murmullo de turistas se mezclaba con nuestras respiraciones contenidas. Y entonces, sin planearlo, hubo un segundo beso. Más breve, más tembloroso, como si ambos quisiéramos negarlo y al mismo tiempo grabarlo en la memoria. Me aparté de golpe, mirando a mi alrededor, temiendo que alguien pudiera vernos. Sentí una oleada de culpa mezclada con una extraña sensación de vida. Valeria, dijo él, pero no terminó la frase. No lo digas. Si lo dices, será real, lo interrumpí.
Bajamos del mirador en silencio, pero cada paso parecía más pesado. Algo dentro de mí ya no podía volver atrás. Parte 4. Sombras en Madrid. El Congreso de Arquitectura en Madrid fue mi coartada perfecta. Ricardo creyó cada palabra cuando le dije que se trataba de una oportunidad de trabajo irrepetible. Yo asentí con seriedad, aunque por dentro temblaba. Lo irrepetible no era el Congreso, sino la cita silenciosa que me esperaba con Mateo. Nos encontramos en la estación de Atocha, rodeados de viajeros y anuncios luminosos. Nadie sospechaba que aquellos saludos discretos escondían una tensión que crecía sin descanso. Caminamos por las avenidas abarrotadas, entre cafés ruidosos y escaparates brillantes. Todo parecía demasiado normal, y sin embargo, dentro de mí había un torbellino. Cada vez que te veo, me pregunto si esto tiene sentido, dije, tratando de mantener la voz firme. El sentido está en cómo nos miramos, no en lo que decimos, contestó Mateo, clavando sus ojos en los míos. Me estremecí. En ese momento pasó una pareja tomada de la mano, riendo despreocupada. La imagen me golpeó con fuerza. Yo también tenía a alguien que me esperaba en casa, confiado, sin imaginar nada. Cenamos en un pequeño restaurante escondido en lavapiés. Las luces eran tenues, las mesas demasiado cercanas. Entre platos de tapas y conversaciones entrecortadas, las palabras se llenaban de silencios más largos de lo debido. Al salir, la lluvia fina de Madrid nos obligó a refugiarnos bajo un mismo paraguas. Esa cercanía, ese roce de hombros, pesaba más que cualquier palabra. Yo quería hablar, decir que debíamos parar, pero lo único que logré fue callar. La noche terminó sin respuestas, y mientras regresaba sola al hotel, supe que la grieta en mi vida era ya un abismo. Parte 5. Mareas en Valencia. Valencia fue el escenario que lo cambió todo. Yo había viajado por trabajo, o al menos así lo creía Ricardo, que me despidió en la puerta de casa con un beso rápido y confiado. El viaje estaba lleno de reuniones, presentaciones y agendas, pero lo único que esperaba con ansiedad era ver de nuevo a Mateo. Nos encontramos en la playa de la Malvarrosa al atardecer. El mar estaba inquieto, con olas que golpeaban con fuerza contra la arena, como si reflejara la agitación que llevaba dentro. Mateo me miró sin decir palabra durante unos segundos. En su silencio había reproche, deseo y un miedo que nunca antes le había visto. «Esto nos va a pasar factura», dijo finalmente. «Ya lo sé, pero no puedo detenerlo», respondí con voz baja, casi inaudible. Un grupo de jóvenes pasó corriendo junto a nosotros, riendo, empapados de agua salada. Aquella imagen tan despreocupada me recordó que nosotros ya no éramos libres. Cada encuentro estaba marcado por la clandestinidad y la culpa. Paseamos por las calles estrechas del casco antiguo, entre luces cálidas y murmullo de terrazas llenas. Intentamos hablar de banalidades, pero las palabras parecían chocar contra un muro invisible. En un momento, mientras esperábamos en un semáforo, recibí un mensaje de Ricardo. «¿Cómo va todo? Te extraño». Sentí un vacío en el estómago. Mateo lo notó en mi expresión. «No puedo competir con alguien que no sabe lo que ocurre», dijo con amargura. «No es una competencia», contesté, pero sonaba hueco. Cenamos sin apetito en una pequeña taberna. Y cuando nos despedimos, con un abrazo que parecía definitivo, tuve la certeza de que estábamos en un punto de no retorno. Parte 6. El final en Barcelona. Barcelona me recibió con un cielo encapotado y un aire húmedo que parecía presagio. La excusa era un curso breve, pero lo que realmente me traía era el último intento de entender lo que había nacido entre Mateo y yo. Nos vimos en una cafetería pequeña, cerca del Born. La ciudad vibraba afuera con turistas, bicicletas y voces en distintos idiomas, pero dentro todo estaba en silencio. Mateo tenía la mirada cansada, distinta. Ya no era el hombre que me hacía temblar con una sola palabra, sino alguien que luchaba contra sí mismo. Valeria dijo sin rodeos: «Lo nuestro no puede continuar. No es justo para nadie». Sentí que el mundo se me encogía, como si todas las calles estrechas de Barcelona me presionaran el pecho al mismo tiempo. Quise protestar, buscar una salida, pero solo me salió un susurro. «¿Y todo esto? ¿Para qué?». Él no respondió. Su silencio fue la respuesta más cruel.
Salimos y caminamos juntos hasta la playa de la Barceloneta. El mar estaba gris, las gaviotas volaban bajo. Nos detuvimos frente al horizonte y entendí que ese sería nuestro adiós. No hubo reproches, tampoco promesas. Solo un instante en el que nuestras miradas dijeron lo que las palabras nunca pudieron. Me giré para marcharme, pero al dar unos pasos sentí que él seguía observándome. No me atreví a mirar atrás. Mientras me alejaba, respiré hondo y descubrí algo extraño. Entre el dolor había una calma nueva, una especie de libertad inesperada. Y entonces sonreí, no de alegría, sino de aceptación. Quizás ese era el verdadero final, perder lo que nunca debió empezar, y aún así quedarme con la certeza de que fui capaz de sentir.